Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Luz Ramírez. Estás En Busca de Virtud en esta mañana y te saludo desde la bella ciudad de Yuba City. Esta mañana vamos a tener un devocional enfocado en el tema voces. Le ruego a Dios que sea de bendición para tu vida. La verdad que lo ha sido para la mía. Y le pido a Dios que sea de bendición. Amén. Estoy notando aquí un pequeño problema. Bien. Voy a tratar de arreglar esto en el PowerPoint. Pero mientras, pues vamos a entrar en oración ahí donde tú te encuentras. Amén. Padre bueno, en esta mañana nos acercamos a ti en oración y te suplicamos, buen Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, no solo rogamos por misericordia, sino que también en esta hora venimos a dar gracias. Venimos a dar gracias, gracias, gracias por tu maravillosa misericordia. Gracias, Señor, por la multiforma en la que nos amas. Gracias, Señor, te doy porque eres bueno, porque eres compasivo, porque eres clemente, misericordioso, grande en amor y en bondad. Mi buen Dios, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te suplico en este inicio de semana que seas tú tocando mi corazón, hablando a mi vida, continuando con esa transformación, Señor, que día a día tú estás haciendo en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que no nos quedemos igual, que no nos dejes igual. Sigue transformándonos, Señor, sigue transformándonos y acercándonos más a esa identidad de hijos, acercándonos más a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Gracias, mi buen Señor, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia, Dios. Rogamos por aquellos que están débiles, por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que están pasando crisis, por aquellos que están, Señor, solos, para que tú los integres en la familia espiritual, para que sean auxiliados por tu Espíritu Santo y reciban socorro de tu mano, en el nombre de Jesús. Gracias, mi buen Señor, por lo que vas a hacer en cada uno de ellos y de nosotros. Desde ya nos regocijamos por el auxilio, el socorro que tú has enviado. Amén y amén. Amén. Estoy consciente que tenemos que cubrir nuestras cabezas a la hora de orar, pero dejé mi maletín a la entrada de mi casa, lo olvidé, incluso ahí venía mi computadora, estoy transmitiendo desde mi celular. Y así vamos a movernos hacia adelante. Yo no sé por qué en mi cuarto siempre hay una mosca, siempre. Y las mato y las echo fuera, pero siempre hay una mosca. Pero bueno, vamos a avanzar. Amén. El tema del día de hoy se llama voces. La verdad que este tema ha hecho reflexionar mi vida en muchas formas. Lo he estado meditando, lo he estado rumiando ya por alrededor de 3 semanas y hoy lo voy a compartir con ustedes en Busca de Virtud. La base bíblica que voy a estar usando es Mateo 25-23, que dice lo siguiente. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí le voy a pedir que tenga paciencia conmigo porque vamos a desglosar este pasaje bíblico. Lo primero que dice es su Señor, o sea que estaba sujeto bajo autoridad, estaba rendido a los pies de Jesús. Su Señor es Jesús. Él fue el que le dijo, bien, buen siervo fiel. Entonces eso nos deja saber que este siervo ya pasó 5 etapas de crecimiento. Por ejemplo, las 5 etapas de crecimiento son así. Nosotros cuando llegamos a Cristo al principio somos oyentes, oímos la palabra, no la entendemos, ni siquiera logramos razonarla con, ¿cómo le quisiera decir? Con celo o con entendimiento, ¿verdad? Entonces empezamos a oír y juzgamos un poco la palabra que estamos oyendo, medio la retenemos en la mente, pero más que nada la olvidamos. Entonces, somos oyentes nada más, pero llega un punto donde el Espíritu de Dios nos mueve al siguiente nivel, que es el nivel de creyentes. Oigo la palabra, la medité y conforme la estuve procesando en mi pensamiento, comparando con mi vida, con lo que yo necesito,
digo, me voy a disponer a creer. Entonces nos disponemos a creer. Entonces pasamos a la etapa de creyente, de oyente a creyente. Una vez que creo la palabra, yo creo que Dios es real. Yo creo que Dios tiene un plan de bien para mi vida. Y si yo quiero ese plan de bien, tengo que comenzar a actuar. Porque creo que Dios ha puesto en mí fe. Pero dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces, para poder accionar la fe, tengo que comenzar a obrar. Y ese obrar se va en el accionar. Entonces, ya no solo oigo, ya no solo creo, sino que ahora empiezo a practicar lo que estoy creyendo. Y eso me lleva al nivel de discípulo. Empiezo a creer que si perdono, es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando practico la perfecta voluntad de Dios, se abren puertas de bendición. Me comienzo a convertir en un oyente activo. Oigo, escucho y hago. Porque oír es una cosa, escuchar es poner atención y hacer exactamente lo que la palabra me está enseñando. Empezamos a aprender acerca de proclamar la palabra en momentos de enfermedad, proclamar la palabra en momentos de necesidad, poner la palabra en momentos de crisis. La palabra es una espada de doble filo, va a separar el alma del espíritu. Entonces empezamos a decirle, alma, ya no puedes estar cojeando de este mismo problema. Fortalécete en el Señor, camina hacia adelante, no te dejes mitigar por ninguna cosa. Entonces ahora nos convertimos en discípulos activos. Y esa acción nos lleva a la gratitud y esa gratitud nos lleva al servicio. Entonces pasamos de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo. Entonces aquí le está diciendo buen siervo fiel. Porque hay siervos, si está diciendo buen siervo fiel, quiere decir que hay siervos que no son fieles. Hay siervos que dan el 50, el 30, el 20, el 10, el 5, como hay otros que dan el 60, el 70, el 80, el 90, el 100. Y hay otros que corren la doble milla, ¿verdad? Entonces le está diciendo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco ha sido fiel. Fíjese que fue fiel en lo poco. Quiere decir que fue buen administrador. Administró bien su tiempo, administró bien sus finanzas, administró bien los talentos y los dones que le dieron, administró bien la gracia y el favor que Dios le dio, porque a veces tenemos gracia y favor y no la sabemos administrar. Se nos ha dado autoridad y no la sabemos administrar. Entonces dice, como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner sobre mucho. Ahora gózate en el Señor, entra a este reposo. Porque cuando entras sobre lo mucho, ya no es, aunque sigues trabajando duro y sigues esforzándote, ya no es igual que al principio. Ya has desarrollado una identidad de hijo, has desarrollado organización, disciplina, entrega, te has entregado a la corrección, estás constantemente pidiéndole a Dios por lo que sigue y no te estancas. Entonces te confías en la bondad de Dios y ahora vas bajo las alas del Espíritu Santo y no bajo tus propias fuerzas, no bajo tu autosuficiencia. Entonces, para poder llegar a ese nivel de fidelidad, hay una guerra en la mente de voces. Hay diversas voces que se anuncian en la cabeza de todas las personas. Cualquiera podría decir, no, en mi cabeza no hay ninguna otra voz. Y yo pudiera asegurar que sí. Hay muchas voces. ¿Qué es una voz? La voz es un sonido producido por la vibración de cuerdas vocales que salen de la boca humana. Pero interesantemente este sonido, esta vibración vocal, es muy poderosa porque lleva una asignación, lleva una misión, ¿verdad? Se le da un nivel de autoridad a esa voz. ¿Por qué digo eso? Porque a la voz va a determinar quién eres, en quién te conviertes, cómo actúas, cómo practicas las cosas en tu vida, cómo reaccionas, ¿verdad? Hay momentos en que la voz te va a decir, date por vencido, ya no sigas adelante, no vale la pena, nunca lo vas a lograr, etcétera, etcétera. Por eso Gálatas nos dice en el capítulo 6, verso 9,
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios fue activado en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos quiere llevar a esa vida de consagración, la vida de santidad, donde nos limpiamos de la contaminación y de la corrupción, de la maldad, de la iniquidad, de la vieja manera de vivir, de la manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Y la voz del Espíritu Santo es suave, no es agresiva, es suave, es apacible, es una voz amigable. Entonces la voz del Espíritu Santo comienza a competir a veces con otras voces, ¿verdad? Quiero compartirle esta nota que para usted está borrosa, pero yo se la voy a leer, que dice: a quien escuchamos hoy determina dónde estaremos mañana. Y lo repito, a quien escuchamos hoy determina dónde estaremos mañana. Entonces la nota pequeña en la mano de la muchacha dice: escuchemos el futuro y preparémonos. Escuchemos el futuro y preparémonos. Es lo que está escrito en la mano de la mujer. Pero la nota amarilla dice: a quien escuchas hoy determina dónde vas a estar mañana. Y eso es bien cierto. El Espíritu de Dios te va a decir: mira, es necesario que de hoy en adelante no practiques la misma rutina que llevas por 10 años. Es necesario que hagas una nueva. Por ejemplo, todas las mañanas te levantas y comes pan y café. Mejor tómate un té y una fruta, porque de aquí a 10 años el mismo pan te va a hacer daño. Estás afectando todo tu sistema digestivo, tu sistema metabólico, tu salud va a ser impactada negativamente de aquí a 10 años. Mejor cambia tus hábitos alimenticios, porque el camino de servicio que te espera es largo y necesitas estar saludable. Necesitas estar, ¿cómo se dice la palabra? Lleno de energía, de vitalidad. Y las harinas te quitan eso. Entonces el Espíritu de Dios comienza a guiarnos en la vida espiritual, como en la vida secular, como en la vida personal. Y a veces tendemos a ignorar esa voz. Y la verdad es que la voz que tú escuchas hoy, de verdad que determinará dónde vas a estar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Pero hay personas que están pasando crisis graves y reciben el consejo de una persona y reciben el consejo de otra y reciben el consejo de otra, pero ellos dicen: no, aunque todos me dan el mismo consejo y hace sentido, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y pasan 5 años, 10 años, 20 años y volteas y dices: la persona está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque dice que la palabra que en la multitud de consejos hay sabiduría. Quiere decir que no entró en el río de sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se determinó a escuchar una voz, no la que el Espíritu de Dios le estaba dando, sino la que esa persona quería escuchar. Entonces, lo que tú escuchas influencia tus decisiones. Vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Génesis. Para usted va a estar borroso porque, como le digo, estoy en mi celular, pero yo lo voy a leer por usted. Dice: pero la serpiente, voy a ver si lo logro, pero la serpiente era astuta, más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces, mire, aquí exploremos un par de cosas. Ella había recibido una voz antes de escuchar la voz de la serpiente.
la voz que era la instrucción de Dios: de ese árbol no podés comer. Pero viene la voz de la serpiente, y esta voz lo que trae es una nueva indicación. Ahora ella está en el centro de dos voces, la de Dios y la de la serpiente. Pero la indicación que se le dio a través de la primera voz fue clara. No había confusión en eso. De eso no puedes comer. Ahora dice ella, no puedo ni comer. Ella dijo, no puedo ni comer ni tocarlo. Queda claro que ella había procesado en su pensamiento esa voz. Porque no, ella añadió, es que no lo puedo ni tocar. ¿Por qué? Sé que en el momento que lo toque se me va a antojar comérmelo. Entonces no lo puedo ni comer ni tocar. Entonces ella llegó a esa conclusión por la voz que había escuchado al inicio. Pero viene la serpiente y le dice, no, no vas a morir. No, serás como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que trajo esta segunda voz? Trajo confusión. La serpiente torció las palabras de Dios y causó en la mujer confusión. Entonces, eso es lo que las voces que se agolpan en la cabeza de una persona buscan hacer: confundir. ¿Para qué? Para retrasar, para hacer daño. Entonces, mire, ¿qué fue lo que sucedió aquí? La serpiente agrega una voz, o sea, tomó el micrófono que está en tu cerebro y hizo que esa voz fuera fuerte, que resaltara, que resonara, que timbrara más fuerte que la voz de Dios. Entonces, cuando eso sucedió, Eva, la mujer, perdió claridad, ¿verdad? Ya no dijo, solo Dios no quiere que lo coma, sino que añadió, ni que lo toque. Entonces, la claridad de la indicación de la voz de Dios se comenzó a perder. Entonces, cuando la serpiente toma control del micrófono de tu mente, lo que él hace es resta claridad en la indicación que has recibido de parte de Dios. Y cuando resta la claridad, se multiplica la confusión. Y cuando se multiplica la confusión, hay una división entre el alma y el espíritu. Y ahora tienes que escoger lo que el alma quiere y lo que el espíritu quiere. Entonces, cuando escogemos lo que el alma quiere, porque fue inducida por una voz que no venía de Dios, entra la persona en caos, entra la persona en crisis. Y Dios no quiere que estemos en crisis. Y la serpiente, esta astucia la ha planeado desde el principio. Le funcionó con los ángeles que estaban en el cielo. La tercera parte de ellos fue convencida porque les puso una voz diferente. Esa voz causó confusión y esa confusión causó división y esa división causó que cayeran y que soltaran la naturaleza para la que fueron creados. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para practicar dominio sobre la tierra, para practicar dominio sobre nosotros. Nosotros somos tierra. Primero el dominio sobre nosotros y después sobre lo que Dios pone enfrente de nosotros. Aparte, somos la única creación que podemos estar delante de la presencia de Dios. Después de que Satanás cayó, Dios hizo al hombre, a la mujer, para que estemos en la presencia de Dios. Estas voces vienen a traer esa división para que no estés en la presencia de Dios, para que no entres al trono de la gracia y no permanezcas allí. Para eso trae el caos. Para eso el enemigo lo que quiere hacer es amplificar su voz. Entonces, lo que Satanás está haciendo en este último tiempo es amplificar su voz a través de diversos medios: la música, la televisión, la sociedad, medios espirituales, la gente que te rodea. ¿Qué quiere decir amplificar? Es aumentar la amplitud o la intensidad de un fenómeno físico mediante un dispositivo o aparato. Entonces, él lo que quiere hacer es crear una atmósfera donde seas atrapado en esa atmósfera para que no oigas la voz de Dios, solo la voz que está dentro de esta atmósfera. Amén. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por ejemplo, mire, si usted va a España y vive allí por un mes, yo le aseguro que va a regresar como así con el tonito de sí. Sí, claro que sí. Yo lo he visto en personas que se han ido a otros países y toman el acento, el léxico de ese lugar. Por ejemplo, yo soy de Guadalajara
Y cuando yo voy a Guadalajara y escucho a la gente hablar, me doy cuenta que yo no sueno como la gente de Guadalajara, porque estoy en una atmósfera diferente. Por las voces que yo oigo, es como ahora yo sueno. Igual es en este ámbito espiritual. Las voces que oyes es como vas a resonar, es como vas a hablar, es como te vas a expresar. Por eso hay muchas voces y tenemos que aprender a silenciarlas. Amén. Entonces aquí puse una nota yo que se llama meta. Satanás quiere que escuches la voz equivocada constantemente, porque lo que oyes determina lo que eres. Lo que eres lo repites con tu boca, lo que crees lo repites con tu boca, y esa confusión le da la licencia, en otras palabras, el permiso a las tinieblas de que operen en ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo pone una voz, por ejemplo, vive la vida loca, la vida es una y hay que disfrutarla, dice el comercial. Disfruta tu vida, vívela al máximo, la vida es una, hay que disfrutarla. Y luego ves una película y dicen, es que esta es mi vida y es la única que tengo y voy a disfrutarla, voy a vivir al máximo. Y luego vas a la tienda y oyes a las personas que dicen, es que los jóvenes solo tienen una vida, hay que dejar que la disfruten. Voces, 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 voces que resuenan, voces que quieren amoldarte a la corriente de este mundo. Pero Dios dice, no, no te puedes amoldar a la corriente de este mundo, no puedes. No debes, no te des el permiso de eso. Entonces la gente que escucha voces puede escuchar una o varias voces. Esto lo descubrí en un estudio que hicieron unos científicos aquí en Estados Unidos. A mí me impactó el descubrimiento que hicieron porque está respaldado por la palabra. Amén. Entonces mire lo que dice, la voz o las voces pueden ser agradables. Cuando se refiere a agradables, quiere decir que pueden ser buenas. Así las clasificaron estos científicos en medio de este estudio. Pero las voces también pueden ser desagradables. Desagradables quieren implicar que son malas. Ahora, a veces las voces buenas se transforman en malas. Le voy a traducir esto al mundo espiritual. Esa voz comienza amigable. Estás cansada, ¿verdad? No te esfuerces, no vayas. Hoy no deberías de ir a la iglesia. Has trabajado tanto de lunes a viernes. Hoy viernes te mereces un descanso. Descansa. Y la persona llega al acuerdo con esa voz. Sí, voy a descansar, es cierto. Y luego ya te quedaste, no fuiste a la iglesia y de repente te llama una amistad, un familiar te dice, hey, te invito a comer, te invito a un café. Y tú, no, es que estoy cansada. Ándale, solo es un ratito. Te convence, te fuiste. Ya estando en el restaurante, están los amigos de ese familiar o de esa persona y te empiezan a insistir, oye, te invito, vamos, una cerveza, ándale, una cerveza. Ay, una cerveza no es nada. Y ya con la presión social te rendiste. Entonces, esa voz amigable te llevó a un camino que tú no querías seguir. Pero fue tanta la amplificación de esa palabra, de esa insistente voz, que ahora estás en una posición que no querías estar, ¿verdad? Entonces, las voces tanto cuando operan como cuando paran, empeoran o mejoran, suelen tener un mismo patrón. Esto yo la verdad me impresiona, se lo digo de verdad, porque es un estudio con científicos del mundo, doctores del mundo que se pusieron a estudiar 80 personas adultas y 80 niños para ver qué sucedía en sus cabezas a través de lo que oían a través de voces. Las voces normalmente aparecen o empeoran cuando quien escucha la voz sufre ansiedad por diversas preocupaciones cotidianas. ¿Sabe qué entendí yo en esta línea? La preocupación es la puerta para que la diversidad de voces entren. Por eso la palabra dice, no os afanéis, más bien dar gracias a Dios por todo y en todo. No os afanéis, porque ese afán le abre la puerta a voces de confusión. Por eso dice, las voces normalmente aparecen o empeoran cuando quien las escucha está sufriendo de ansiedad.
ay, no sirves para nada, eres un inútil, no, no, nunca vas a lograrlo. Y esas voces aumentan y aumentan y aumentan. Entonces, la ansiedad proviene de acontecimientos cotidianos como la pérdida de un familiar, la pérdida de una pareja, amigo o amiga, hermano, sobrino, alguien cercano que tú amabas, o el aniversario de ese evento. También puede provenir de una mudanza o a un sitio nuevo, un cambio de trabajo, enfermedad, confrontación a situaciones inesperadas con gente cercana o lejana, etcétera. Estas voces no son beneficiosas, de acuerdo al estudio. La mayoría de las personas piensan que solo los enfermos y las enfermas mentales escuchan voces. La verdad es que se descubrió en este estudio que todas las personas escuchan voces de una proporción o de otra. Escuchan voces que si no las paran a tiempo pueden provocar enfermedades mentales. Precioso esta investigación. El estudio reveló que 21% de los niños y niñas en la investigación escuchaban voces por primera vez tras sufrir un tipo de trauma. ¿Qué puede ser el trauma? Que el papá corrigió o la mamá corrigió muy bruscamente, muy brutamente. Las palabras de los padres pueden causar un trauma, un accidente, la pérdida de algo, etcétera. Entonces dice, después de un trauma, se descubrió que 21% de los niños escucharon más voces. Ahora, como por ejemplo, traumas como abusos sexuales, la pérdida de alguien, enfermedad. Ahora, el 37% de personas empezaron a escuchar voces después de problemas familiares, tales como divorcio, separación, pérdida de un familiar. El 25% empezó a escuchar voces cuando experimentaron dificultades educativas, monetarias, cambios inesperados o imprevistos. Entonces, mire, esto está maravilloso, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una película, en inglés se llama Inside Out, no sé cómo se llame en español, la verdad es que no sé cómo se llame en español, pero aquí la voy a poner enfrente de usted. Esta película nos deja ver cómo el enemigo quiere agregar voces en el alma de una persona para crear confusión y crear incertidumbre. Esta película en inglés se llama Inside Out o Emotions, no, la verdad, Emotions creo que se llama. Inside Out, se llama Inside Out. ¿Por qué? Porque de adentro manifestaban lo que sucedía afuera. La película no está basada en personajes de afuera, sino en los pequeños elementos que se convierten en voces dentro de la cabeza de una niña. Entonces, aquí en esta película usted va a encontrar estos personajes que representan enojo, alegría, ansiedad, temor, y no sé cuál es el otro. Entonces, estas voces están enfrente de un control, las cuales solo el que tiene el control puede determinar lo que la niña va a hacer. Entonces, ese control se llama voces, porque ellos hablan y dicen, no, 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 que no lo haga, que no lo haga, no, que no lo haga. Y cuando la voz está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Tienes miedo, no lo hagas. Acuérdate que eso es peligroso. Y la niña se detenía, ¿verdad? De acuerdo a la voz que estaba en el control, lo vamos a poner en el micrófono, era lo que la niña hacía. Y el enemigo así quiere hacer con nosotros, poner voces, 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 para determinar qué es lo que vas a hacer tú. Entonces están las voces del temor, las que te dicen, si quieres servir a Dios, pero ya no vas a ser feliz, ya no vas a poder salir a las fiestas, ya no vas a poder hacer esto y hacer el otro. Mejor no te entregues mucho, quédate tibio, ni adentro ni afuera, en medio, así no haces enojar ni a Dios ni al diablo. Y aquí quédate, porque el temor te mantiene en ese estado de tibieza. También pudieras pensar bajo la voz del temor que servir a Dios es una pérdida de tiempo, que tienes mejores cosas que hacer, ¿verdad? Que no tienes la capacidad de estar obedeciendo a la voz de Dios. O también puedes decir cosas como, yo sé que el matrimonio
es algo que Dios manda en su palabra, porque si no estoy en matrimonio, estoy en fornicación y eso es pecado. Pero la verdad es de que yo no me puedo casar, no tengo el valor, es que es un gran compromiso, hay que firmar un papel y un montón de excusas que se ponen bajo el temor. Temores que te llevan a estar en desobediencia con Dios. El trauma lleva a trastornar la personalidad de una persona y la vuelve reactiva. Como aquel chiste, ¿no? Que decía, ay, me duele todo, y mira, me toco aquí y me duele, y me toco aquí y me duele, y me toco aquí y me duele. Y fui al médico y decía, doctor, mire, donde quiera que me toco me duele. Y le dice, señor, a ver, vamos a revisarla. Y le tocó el dedo y dijo, ay, doctor, me duele el dedo. Y entonces él sostiene el dedo, ¿y te duele aquí? No, ahí no. Entonces lo que te duele no es ni aquí, ni aquí, ni aquí. Lo que te duele es el dedo, está quebrado. Ay, doctor, yo pensaba, es que está quebrado tu dedo. Y así pasa. Estamos en una posición de trauma. Y esa posición de trauma tiene un montón de voces. ¿Ya viste cómo te vio? Por algo te lo dijo. Por algo se acercó. ¿Ya viste cómo esto? ¿Ya viste cómo te habló? ¿Ya viste cómo te ignoró? Por algo. Entonces, una persona que está en trauma está escuchando esa voz defensiva, acusadora, esa voz tediosa, sin parar, ¿verdad? Está la voz del ocupamiento, es que estoy ocupada, estoy ocupada, gravemente ocupada, todo el tiempo tengo que hacer. Marta estaba todo el tiempo ocupada, ¿verdad? Y esa es una forma de evadir. Hay veces que estamos tan ocupados que estamos evadiendo cosas que deberíamos estar haciendo. Entonces el alma necesita aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero el alma a veces escucha la voz de Dios, pero a veces escucha también su propia voz, donde dice, creo que Dios me está llamando a las naciones. Y me voy a ir a las naciones y que me mantengan todas las iglesias y me voy a dar a conocer y me voy a volver famoso. No, ese no es la voluntad de Dios. Ese es el alma que quiere reconocimiento y está disfrazada de un servicio, de una humildad, de una entrega. Pero en realidad el alma lo que quiere es reconocimiento. Dios me dijo que haga. Yo soy profeta, yo soy esto, yo soy el otro. El alma que es sensible a la voz de Dios es humilde. Y si es humilde no se exalta a sí misma. Entonces avancemos, ¿verdad? Entonces estas voces lo que hacen, por ejemplo, te dicen no eres suficiente o eres demasiado bueno para estar en este lugar, ¿verdad? Pone duda, pone egoísmo, pone envidia. Las voces que salen en esta película son alegría, asco, miedo, ira, tristeza, ansiedad, aburrimiento, vergüenza, la lógica, el razonamiento y nostalgia. Imagínense la cantidad de voces y todas peleándose por el micrófono de la voz. Todas peleándose por querer hablar. Entonces, ¿qué mensaje quiere transmitir esta película de Inside Out? Y esto es un resumen de esa película. La moraleja final de la película es que no escondas ni huyas de tus emociones, que no escondas tu ira, que no espantes al miedo, que no inhibas tu alegría, no ahogues tu tristeza, que las muestres todas, experimentalas todas y vívelas todas. Cada emoción es energía y cada una de ellas necesita su espacio. Imagínate, si dejáramos que todas esas voces se manifestaran, seríamos unas personas con un montón de personalidades. ¿Y ahora qué tienen? No. Y a eso es a lo que le llaman, ¿cómo se llama esta onda? Bipolar. Es que ahorita Alegría tomó el micrófono, mira qué alegre está. Y de repente está hecha un Hulk. ¿Y ahora qué pasó? No, pues ya le pegó la bipolaridad. Ahora está enojadísima esta persona. ¿Pero qué le pasó? Pues nada, de repente cambió. ¿Qué es lo que pasó? No, pues está dejando que esas voces vivan, que esas voces sean expresadas, que estén ocupando el espacio, les están dando todo el espacio que quieran. Y no es así. La única voz que tiene que resonar en nuestra cabeza es la voz del Espíritu Santo. Ninguna otra voz. Entonces el Espíritu Santo está hablando, pero está ocupado por la multitud de voces. Creo que aquí quise poner
opacado. Está opacado por la multitud de voces. El Espíritu Santo está hablando, pero está siendo silenciado por todas estas voces que el mundo te dice, déjalas que fluyan, que vibren. No, 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 hermanos amados, no es así. Todas estas voces quieren control y compiten entre sí. Entonces regresemos. ¿Qué es lo que hace la añadidura de esta voz? Cuando estas voces agarran el micrófono, agregan, quitan la claridad. Quitan la claridad de la dirección de Dios y multiplican la confusión. Y la confusión viene a separarnos del Espíritu Santo y eso nos confina a caminar en caos. Por ejemplo, la voz del dolor, de la amargura, de la vergüenza, de la maldad, vienen a querer tomar lugar. Y 2 Corintios 2, 11 y 13 dicen, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. Dice el autor de este libro, me temo que como Eva fue engañada por la serpiente, ustedes también. ¿Y cómo fue engañada Eva? Por voces, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado, hermanos, cuidado. Mira lo que dice Hechos 16 al 18. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amigos adivinos. Está siguiendo a Pablo y es que me entró una llamada. Dice, está alguien, me perdí mucho la lectura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amigos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quieren que os anuncien el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Que esta mujer estaba, yo antes no entendía, pero esta mujer estaba dando voces. Ellos son siervos, vienen a predicar salvación. Ellos estaban pasando por la ciudad. Y si él no la detenía, cuando ellos se fueran, la gente se iba a quedar con la impresión de, wow, esta mujer Dios la usa. Esta mujer habla de parte de Dios. Hay que escuchar lo que esta mujer dice. Pero esa mujer estaba siendo guiada por voces del infierno. Era una mujer que estaba siendo usada en adivinación, lo cual Dios aborrece. Dame un minuto. Bien, continuemos. Entonces, si no la detenía, esta mujer iba a dar apariencia de que era de Dios, pero no lo era. Entonces, Pablo se voltea y reprendió ese espíritu. Amén. Bien. Quiero ver en dónde estoy. Vamos a seguir aquí. Solo déjeme conectar una vez más mi PowerPoint para podérselo enseñar. Bien. Okay. Gracias a todos por su paciencia. Se los agradezco muchísimo. Es que me entró una llamada y esa llamada me quitó el PowerPoint. Pero vamos. Entonces,
Y con este pensamiento termino. Voces igual a decisiones. Decisiones igual a impactar tu futuro. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque estas voces lo que quieren es impactar nuestro futuro. Quieren robarnos la comisión que se nos ha encomendado. Entonces, discernamos momentos decisivos en nuestro destino. No podemos ser quien Dios nos llamó a ser y quien éramos a la misma vez. No podemos querer a Dios y al mundo al mismo tiempo. No me puedo aferrar a ser lo que era y querer ser la nueva criatura al mismo tiempo. No se puede. Tengo que dejar ir las voces que antes guiaban mi vida en el pasado y poner mi oído atento solo y únicamente a la voz de Dios. Amén. Bien, entonces con esto los voy a dejar. Les ruego a Dios que haya sido de bendición para ustedes esta palabra el día de hoy y que puedas discernir las voces y huir de aquellas voces que no son de Dios y apegarte solo y únicamente a la voz del Espíritu Santo. Que tengas excelente día, que la pases